Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Que la palabra abra el entendimiento, que la palabra que nosotros estaremos enseñándoles venga a despertar la fe inteligente. Dios nos dio inteligencia, todos nosotros tenemos inteligencia. Puede ser que no haya cultura, instrucción, pero inteligencia todo el mundo tiene, porque fue Dios quien prestó para cada uno de nosotros. Entonces todo el mundo puede usar la inteligencia que tiene y pensar, razonar, pesar la palabra que Dios habló. Nosotros vamos a partir de ahora a hablar sobre la historia que solamente una única persona en toda la Sagrada Escritura podría haber hablado, contado esa historia. No es historia de abuelita. No, no, no. Es una historia, un acontecimiento, es un hecho real que sucedió en Babilonia cuando Israel estaba esclavizado por Nabucodonosor. En aquel momento muchos judíos entraron en Babilonia, fueron exiliados a Babilonia. Y en aquel momento, hoy es Irán, Babilonia antiguamente hoy es Irán. Entonces muchos judíos fueron a Babilonia y algunos de ellos, algunos les fue bien, pero la mayoría pasó necesidad, pasó hambre, pasó toda clase de privación. Y Dios vio toda esa situación porque el propio Dios fue quien incitó a Nabucodonosor a invadir a Jerusalén, porque su pueblo, Israel, el pueblo de Judá, estaba rebelándose, indignándose contra Dios. Entonces Dios levantó a un enemigo contra él que lo llevó a Babilonia. Muy bien, eso es la historia, eso es lo que se sabe de acontecimientos históricos, pero lo que el mundo no sabe es lo que pasó entre dos personas allí en Babilonia, el judío rico y el judío pobre. El judío rico era muy rico, el judío pobre era muy pobre. Además de pobre, era miserable, era enfermo, mendigo. Y ahí Jesús cuenta la historia de esos dos hombres que tuvieron destinos diferentes. Tuvieron destinos diferentes después que murieron. ¿Qué es lo que sucede hoy? Cada uno de nosotros va a tener un destino después de la muerte. Unos van a seguir el destino del pobre miserable Lázaro, que se tornó rico. Después de la muerte, él se tornó riquísimo, poderosísimo, porque fue para el seno de Abraham. Pero el otro, el rico, se tornó desgraciado. Exactamente eso, la palabra es esa, desgraciado. Desgraciado, atormentado, porque fue para el seno de Satanás, que es el infierno. Entonces, yo quería que usted acompañara este relato, porque hemos recibido novedades que el Espíritu Santo nos ha dado y yo quiero compartir con ustedes. Y después ustedes juzguen, ustedes evalúen, juzguen y verifiquen cómo está la vida de ustedes con relación a Dios, para que entonces ustedes le den un curso a su vida
que los haga ricos después de la muerte. Si no oyen la voz del propio Dios, que es la palabra de Él, tendrán el destino que tuvo el rico que no tiene ni siquiera nombre, que Jesús ni siquiera cita su nombre. Tamaña es su desconsideración para con Dios. Bien, si usted quisiera acompañar con nosotros el relato, entonces diariamente aquí por Instagram, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Evangelio de Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19. Vamos a meditar juntos en este texto, que comienza así. Es Jesús quien está hablando. Aquí no fue un apóstol, un profeta, un discípulo. No. Fue el propio Señor Jesús quien contó esa historia. Y Él no es un abuelo para contar historia de chiste para niños, para nietos. Él está contando el hecho que sucedió en Babilonia y que usted tiene que saber. Usted lo tiene que saber porque es su destino, el mío, el nuestro, está aquí revelado, sea para la perdición eterna, sea para la salvación eterna. Y en vida, y solo cuando estamos vivos, conscientes, tenemos razón, tenemos una inteligencia, tenemos intelecto, tenemos sabiduría, tenemos espíritu para pensar, razonar, pesar, evaluar y darle un curso a nuestra vida, a nuestro futuro eterno. Vamos a ver. Entonces dice el texto, Jesús hablando, Jesús contando la historia. Había un hombre rico, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, esta es la historia de un hombre rico que no tiene nombre. Jesús no le da un nombre a él. ¿Y por qué no le dio un nombre? Porque este hombre rico, poderosísimo, que se vestía de púrpura, lino fino, que vivía haciendo banquetes con esplendidez. Mire usted, Jesús no exagera. Lo que Él dice es aquello. Él no dice más ni menos. Él no usa el superlativo para dar un énfasis histórico. No, Él usó esa palabra, esplendidez, justamente para que las personas entiendan la grandeza, la riqueza, el poder que ese hombre rico tenía. Hoy usted ve un hombre riquísimo. Hoy usted ve hombres riquísimos. Hoy existe la revista Forbes donde dicen los hombres más ricos del mundo, del planeta. Pues bien, este hombre de aquí del que Jesús habla era uno de esos hombres más ricos del planeta. Esa era una persona. Y dice más, había también, es decir, así como había un hombre rico, riquísimo, había también un mendigo. Y usted sabe qué es un mendigo. Un cierto mendigo, y está el nombre de él, Lázaro, llamado Lázaro, que estaba echado, lleno de llagas, lleno de heridas, leproso, digamos así, en la puerta del rico. Mire,
El rico vivía ostentosamente. El rico ostentaba su riqueza. El pobre vivía desgraciadamente, con hambre, lleno de lepra, lamido por los perros y estaba a la puerta del riquísimo. Y ese hombre pobre, ese mendigo a quien Jesús llama de Lázaro, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él quería, él deseaba, anhelaba comer las migajas que caían de la mesa del rey. No dice Jesús, no dijo que él comía, dijo solo que él deseaba, pobrecito. Él estaba desesperado, quería comer las migajas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Era la situación del rico, por un lado, viviendo de forma ostentosa, y del otro lado, el pobre miserable viviendo desgraciadamente. Dos figuras, dos extremos en los que usted que nos está mirando, nosotros que pasamos a conocer este texto, evaluamos nuestra vida porque nosotros estamos incluidos dentro de ese contexto. De un lado, un hombre poderosísimo, rico, poderosamente rico. Del otro lado, Lázaro, poderosamente o desgraciadamente pobre. Dos situaciones. Claro, usted va a leer el texto y va a ver el final de esto. Usted lo va a conocer. Pero yo solo quería dejarle a usted pensar. Lea este texto, léalo con cariño, léalo con cuidado, evalúe cada palabra de este texto, cada versículo, fíjese en las comas, en los puntos, para que usted pueda entenderla o entender el texto, para que mañana cuando estemos hablando usted capte el espíritu de esta palabra, porque en toda la Sagrada Escritura, la única historia que habla de la posmuerte la tenemos aquí. Y solo hay una persona que podría haber hablado eso. El Señor Jesús, porque Él ya existía antes de venir a la tierra. Entonces, Él vio como el Hijo del Dios Altísimo, Él vio esa situación. Él vio. Y entonces revela a sus seguidores, sus discípulos, para los que tienen oídos para oír, o aquellos que tienen juicio y tienen oídos para oír su palabra. Y cada uno júzguese a sí mismo. A partir de esta enseñanza, de este conocimiento, mañana estaremos hablando más con respecto a eso. Que Dios los bendiga y hasta pronto en el nombre de Jesús.